A partir de este momento comienza el editorial de Platica con Ángel, correspondiente al 19 de octubre del año 2022. Muy bien, nos pasamos 15 minutos, los compensaremos en el desarrollo del tema. El titular de hoy lo he titulado Empiece ya a preparar su futuro. Vamos a ver. Comenté el viernes de la semana próxima pasada aspectos generales históricos de cómo se iniciaron las pensiones, los sistemas de pensiones y algunos datos específicos de la situación que guardan esto que llamamos las afores y las cuentas individuales. Y antes de entrar al tema, permítanme ustedes hacer los siguientes comentarios. Una de las cosas que deberían preocuparnos más de lo que realmente nos preocupa es la propensión que se da en algunas personas que comentan en los periódicos, es la ligereza con que plantean escenarios. Comento el primero. Hay una persona a la que sigo desde hace ya muchos años y que además respeto su desempeño profesional, es a Enrique Campos Suárez. Es un comentarista que participa en Televisa de manera destacada, es un hombre que tiene muchos años de experiencia en la cuestión económico-financiera. Los interesados en el noticiario de por la mañana, ahí pueden ellos verlo, y tiene un programa en Radio Fórmula. Participa con opiniones económico-financieras. En el comentario de lunes lo llama así Enrique, dice: acabar con las Afore, amenaza creíble por el PRI. En la segunda mitad de o en la última tercera parte de su comentario, hace estas afirmaciones que quiero leerle a usted. Dice así: en el primer lugar de su lista de prioridades está aniquilar la autonomía del árbitro y el juez electorales. Está hablando de la cuestión del INE. Muy bien. Y algo mencionó de la señora Raquel Buenrostro, etcétera. Pero lo que nos ocupa dice así: y van por ello, es decir, dando a entender que el presidente va a ir con todo. Ya comenté ahorita en respuesta a una pregunta sobre el INE. Pero dice, pero esa enorme avenida que el PRI le brinda al régimen da para dinamitar prácticamente lo que sea. Esta es una afirmación general, o casi general, porque dice prácticamente lo que sea. Es una afirmación muy arriesgada. En las condiciones actuales, es muy riesgoso hacer una afirmación, Enrique, de esta naturaleza. Cuando tú pones en blanco y negro, bueno, en rosita y en negro, cuando dices, por esa enorme avenida que el PRI le brinda al régimen, da para dinamitar prácticamente lo que sea. Esto que señalas del PRI, que se defiende el PRI. Pero a mí me afecta o me interesa comentar cuando dices lo que sea. Y luego entras a la parte de lo que sea, una parte específica. Dices así: hoy, quien no crea posible que se atrevan a devastar más estructuras, como por ejemplo las Afore, a las que ya se les puso nuevamente el ojo el presidente, por las minusvalías temporales, por la volatilidad de los mercados y que no pérdidas para los trabajadores. Muy bien. Lo que dice aquí, voy a hacer caso omiso de la sintaxis un poco rebuscada. Lo que dice Enrique es que el presidente ya le echó el ojo a las Afores. Cualquier cosa que ello signifique. El presidente se refirió específicamente y dijo: voy a revisar eso. Voy a revisar por algo que efectivamente no entiende. Las minusvalías en instituciones como esta es algo normal.
porque son el reflejo de lo que sucede en los mercados financieros. Ahora bien, aquí estamos ante un movimiento contable. No es que los trabajadores hayan perdido, es un movimiento contable. Para que esa minusvalía realmente se concrete, alguien tendría que vender o que le dieran todo el dinero, entonces sí sería algo concreto. Pero en este tipo de instituciones como las Afores, la visión debe ser de largo plazo, porque es un ahorro para pensionarse, que tiene un horizonte de 25, 30, 35 e incluso 40 años. De tal manera que el presidente, por su ignorancia, cuando dice revisar, pues no es capaz de precisar qué va a revisar él. Para empezar, él no tiene capacidad ni tiene facultades para revisar. Hay una ley que es materia del legislativo. Él sí tiene facultades para revisar, adecuar a las nuevas condiciones las leyes que norman esas Afores, a las CIFORES, etcétera, etcétera. En todo caso, él podría enviar una iniciativa para que se modificara tal o cual cosa. De tal manera, pues, que con esta redacción, Enrique prácticamente deja ver, al menos le he mostrado este párrafo a varios amigos, y dicen, lo que está diciendo ahí es que el presidente se va a ir contra las Afores. Esa es la impresión que deja Enrique con este descuidado párrafo y esta descuidada sintaxis. Creo que no es su intención, porque él es un hombre en ese sentido objetivo y que conoce perfectamente el tema. Yo creo que es un problema de sintaxis, pero para las personas que lo leen y que confían en él, porque les merece confianza por su desempeño profesional, como que dicen, oye, lo dijo Enrique Campos, va por las Afores. Y luego dice, gracias al PRI de Alito, hoy sí es posible creer que López Obrador buscará hacerse de los recursos de ahorro para el retiro de las cuentas individuales de los trabajadores para financiar sus proyectos de infraestructura y asistencialistas a través de la concentración de esos recursos. Aquí ya es más concreto, pero le echa la culpa a Alito. Yo no imaginé, y las veces que he platicado con Alejandro, pues yo no le veo que tenga una fuerza tal que permita eso, porque dice, gracias al PRI de Alito, hoy sí es posible creer, no dice pensar, dice creer casi como acto de fe religiosa. Y le echa la culpa a Alito. Ahí sí desbarraste, mi querido y admirado Enrique. ¿Y qué es lo que pienso yo? Creo que estás completamente equivocado, Enrique. Y me extraña de ti porque eres un hombre cuidadoso en este tipo de asuntos. Y te voy a decir por qué. Quien esté familiarizado con este tema de las Afores tendrá que reconocer, déjenme ver si tengo aquí el documento. Vamos a ver. Las Afores, que son las que administran los recursos de los trabajadores y los empleados, están normadas en lo que se refiere a dónde pueden colocar sus recursos. No pueden ellas lanzarse a invertir donde les dé su gana. Hay criterios y hay, vamos a decir, normas que les impide a ellos invertir donde les dé su gana. Eso no es así. Quien piense eso, permítanme decirles que están completa y cabalmente equivocados. De tal manera, pues, que hoy y desde hace muchos años, las Afores han venido destinando para financiar el gasto gubernamental desde un nivel del 83-84% hasta el nivel actual que es el 51.4%. Dicho de otra manera, de los 5,55 billones de pesos
que tienen ahorita las Afores, ese es el total de activos, el 51.4% lo destinan a la compra de papel emitido por el gobierno federal. Es decir, las Afores le prestan dinero al gobierno para que financie su operación diaria o su gasto. Muy bien, estamos hablando de la mitad de 5 billones de pesos, es decir, 2.5, casi 2.6 billones de pesos. Las Afores se lo prestan al gobierno para que financie su gasto o su operación. El gobierno tiene que pagar evidentemente el interés correspondiente, pero hay una cosa curiosa. En el mercado financiero, donde se juega con la masa prestable de la economía, los instrumentos de menor rendimiento son los que emite el gobierno federal. ¿Por qué? Porque el gobierno no quiebra. Es decir, son papeles de cero riesgo. De tal manera que los que sufren un daño en los ingresos producto de los productos financieros, valga la redundancia, son los trabajadores. Pero las Afores no pueden invertir en renta variable, en acciones de empresas, en divisas, no. Ellos tienen que entregar el 51.4% al año 2018 y eso se mantiene a la fecha. De tal manera que, como dice Enrique, con la ayuda de Alito, todavía dice, va a agenciarse, se va a agandallar el presidente esos 5 billones de pesos para sus obras asistenciales y de infraestructura, etcétera, etcétera. Muy bien. Pero ¿qué va a pasar? ¿De dónde va a obtener porque esos dineros los va a agarrar y los va a invertir en las Afores, digo, en los puentes, en el Tren Maya y la madre, lo que sea? Y dice uno, ¿y cómo va a financiar su gasto? Ya las Afores no le van a poder prestar 2.5 billones de pesos, porque el señor ya, nos dice Enrique, con la ayuda de Alito, se los va a agenciar y entonces va a tener que buscar 2.5 billones de pesos en el mercado, pero la tasa va a ser mucho más alta. Yo creo que ahí Enrique pecó de ligero y no tomó en cuenta este detalle. Si hubiera dicho él, va a tomar una parte, 1 billón de pesos, o etcétera, dice uno, bueno, porque si las Afores tienen acumulados 5.5 billones de pesos o 5.05 billones de pesos, bueno, uno, como quiera, pueden ahí quitarle a renta variable, pero ya agenciarse todo eso. Pero luego lo más peligroso, no sé qué dirá el presidente del Partido Revolucionario Institucional cuando hace responsable a Alito, el PRI de Alito, dice, ¿de dónde sacó esto, Enrique? Si lo que hemos escuchado en las últimas semanas es no vamos a participar en la reforma electoral y vamos a oponernos al presupuesto, y ahora resulta que Enrique dice algo, quizá la bola de cristal de Walter Mercado se la dejó y él ya vio que Alito y su PRI van a apoyar a López para que se chingue el dinero de las Afores. Ahora bien, Enrique, ¿no te has dado cuenta el escándalo que se armó con esto de las cuentas que no han sufrido movimiento alguno en 6 años o en 3 años? Ahora imagínate con los recursos de los trabajadores, el escándalo que sería. No, no sé, entiendo que Alito es un dirigente hábil del Partido Revolucionario, pero tanto poder que tú le asignas para que apoye a López para trincarse esa lana. Enrique, creo que ahora sí, siendo una persona sensata, muy objetivo, creo que ahora sí te excediste. Dicho esto con aprecio. Muy bien, pero ahora vamos a otra persona, escribe él todos los lunes en el periódico El Economista, al igual que Enrique Campos. El doctor Isaac Katz, una persona a la que conocí hace muchísimos años,
casi 30 años. Lo invité a dar una conferencia a Ciudad Obregón en 1995 y desde ahí lo empecé a seguir. Es un hombre brillante en materia económica, un maestro de primerísima calidad, ya jubilado en el ITAM, y continúa colaborando en El Economista cada lunes. Y su título de este lunes fue Ahorro para el retiro bajo amenaza. Muy bien. Y da una explicación cuantitativa en algunos casos, tasas de interés, pero luego dice en el último párrafo de su colaboración: al cierre de septiembre del 2022, el saldo en las cuentas individuales de los trabajadores ascendió a 4.8 billones de pesos. No me voy a meter ahí en la cuestión numérica porque creo que es 5 y algo. Tengo los datos aquí, pero no nos vamos a distraer en ese sentido, ¿verdad? Y dice, vamos a ver, más de la mitad del presupuesto público para el próximo año, lo cual es correcto. Es mucho dinero y siempre está la tentación para un gobierno populista como es este de apropiárselo. Una cosa es tener la tentación de apropiárselo y otra cosa es que lo pueda hacer. Son dos cosas completamente diferentes, pero no matiza esa parte el doctor Katz. Simplemente dice, es tentación de los gobernantes populistas agandallarse ese dinero, como también lo es de las reservas internacionales de Banco de México, que han planteado 3 o 4 veces y les han dado palo a esa estupidez del Partido del Trabajo. Más aún, cuando ya se le acabaron los recursos para financiar sus obras faraónicas, fortalecer a Pemex y a la CFE y seguir pagando sus programas sociales electorales. Es cierto. Sin embargo, el plantear las cosas así da a entender el doctor Katz que puede el presidente apropiarse ese recurso. Aquí no le echa la culpa a Alito, como Enrique, pero vamos a decir, da casi por descontado que podría hacerlo partiendo de la base de que ya no tiene dinero. Sin embargo, yo le diría al doctor que en la ley de ingresos de que está discutiéndose ahorita en diputados y que mañana pasará al Senado de la República, ahí hay una solicitud de 1.176.000.000.000 de pesos de endeudamiento neto. Quiere decir que el año que viene podría pedir para el 24 2 billones o billón y medio de pesos. Es decir, para financiar ese gasto desbocado, el presidente, ¿qué hace aquí? Está pidiendo deuda. ¿Por qué lo hace? Porque no puede apropiarse de esos recursos de los trabajadores. Si pudiera hacerlo, ya lo habría hecho. Si pudiera hacerlo, ya lo habría hecho. Por eso me preocupa este tipo de juicios, donde se da la impresión, y dice el doctor Katz, si el presidente se apodera de esos recursos, por ejemplo, con una afore gubernamental en lugar de las privadas, los trabajadores perderán su riqueza y sus pensiones. Téngalo por seguro. No, doctor. ¿De dónde saca usted téngalo por seguro? No. En todo caso, el gobierno tendría que seguirle pagando los intereses correspondientes al prestarle ese dinero, porque no sería apropiárselo. Entonces, estos dos comentaristas a los cuales respeto y admiro por su capacidad en ambos casos, me parece que esta vez fueron ligeros en sus opiniones y he comentado con amigos de estos textos y la impresión que dejan en la forma como está redactada su colaboración, que efectivamente el presidente puede apropiarse de esos recursos si quisiere. No, no es un problema de querer. Hay toda una barrera legal que implicaría incluso cambios constitucionales, cosa que el presidente no puede hacer porque no tiene los números necesarios.
Y viene otra colaboración. Déjenme ver aquí, porque no creo que valga mucho la pena esa. Es una persona que emite comentarios económicos, pero pues, no lo leo en verdad. Ahora me tomé la libertad de leerlo por el título. Es Marco Antonio Mares, con mi pensión no. Y dice él, en el escenario hipotético de que México se decidiere desaparecer las afores y crear una afore única, controlada por el gobierno, lo más probable es que se generaría un movimiento social de resistencia. En ese sentido, Marco es mucho más prudente y está planteando algo muy posible que sucedería. Entonces, yo creo que tratar el tema de las afores con con juicios como los que hizo Enrique y el doctor Katz, me parecen peligrosos porque al no estar bien redactados y mirar todos los elementos, se induce una visión errónea de las cosas. Pero en fin, vamos a ver ahora la segunda parte para terminar con este enojoso asunto de las pensiones. Miren ustedes. Los problemas que tiene el sistema de ahorro para el retiro en México no son problemas nuevos. Yo he seguido el desarrollo de la CONSAR y particularmente el desempeño de quien fue un exitosísimo presidente de la CONSAR, Carlos Ramírez. Incluso Pascal lo tuvo de invitado y compartimos espacio ahí. Un hombre con un gran conocimiento de la materia. Durante su encargo, que terminó en diciembre del 18, cuando ya este gobierno cambió, Carlos elaboró una gran cantidad de presentaciones sobre la situación de las pensiones y el sistema de ahorro para el retiro. Acudió a múltiples foros, no solo en México, sino en América Latina y en otros países, fue a Estados Unidos, Europa, etcétera, a explicar no solo el sistema, sino las limitaciones del sistema de ahorro para el retiro. Y hay una presentación que hizo él que a mí particularmente me gusta más que las otras, por el título que tiene. Esta es una conferencia que Carlos dio en el año 2017, si recuerdo bien, a los médicos del Hospital Ángeles. Creo que fue del 2017. Muy bien. Noviembre del 17, efectivamente. Y el título es sugerente. El tsunami que se avecina, el reto de las pensiones en México. El título es, aparte de poético, es increíblemente objetivo. El problema de las pensiones ya es un tsunami cuya ola, la primera, esa que llega y barre con todo lo que hay en la costa, en la playa, ya se ve venir. El libro de Pedro Vázquez Colmenares Guzmán también lo deja ver eso. Incluso hubo la expresión una bomba de tiempo. ¿Ya? Entonces, en esta presentación, Carlos, presentación que pueden encontrar ustedes en la página de la CONSAR. Tienen que irse hasta el año 2017, por fortuna no las han borrado, ahí están, y ahí la pueden buscar. El título es El tsunami que se avecina, el reto de las pensiones en México. Y plantea él algunos de los elementos que generan problemas para nuestras afores o el sistema de ahorro para el retiro. Aumento en la esperanza de vida, caída histórica de la tasa de fertilidad, es decir, el número de hijos nacidos vivos por mujer en edad fértil, y el envejecimiento de la población. Estas tres cosas que tienen que ver con la demografía están íntima y estrechamente ligadas con la viabilidad de los sistemas de pensiones. Y el de México no es la excepción. Y luego viene en esta presentación cómo va cambiando
la población en edad laboral, la población en edad de retiro, etcétera. No lo detallo porque aquí está, la presentación es esta, miren. El tsunami que se avecina, el reto de las pensiones en México. Muy bien. Entonces, hay aquí algo que señala Carlos. Es un cuadrito. Aquí está. En este cuadro de fondo negro, este rectángulo horizontal, dice, personas cumpliendo 65 años por día. En el año 2020, 2,159 mexicanos cumplieron 65 años. Pero resulta que a partir de ahí empieza a dispararse eso. Y hoy, año 2022, probablemente ya sean 2,500 quizá. Eso quiere decir que en el año 2022, cerca de 800,000 mexicanos cumplieron 65 años. Y si eso se va agregando cada año, vea usted que en 5, 6 o 10 años vamos a tener 7, 8 millones más de mexicanos que cumplieron 65 años, a los cuales, si tienen derecho y están en la formalidad, hay que darles su pensión, si alcanzan en la cuenta individual, en la Afore, o tienen derecho a la del 73, o simple y sencillamente van a aumentar el número de los adultos mayores que reciben este apoyo gubernamental. De tal manera, pues, que cuando uno revisa esto, se encuentra con detalles como esto. 6 de cada 10 mexicanos no están ahorrando en una Afore. Y los trabajadores independientes ahorita ya están, pero no es muy común que los trabajadores independientes utilicen una Afore. Las reformas del 97 y del 2007 no resolvieron el problema de la generación de transición. Cada vez más recursos del presupuesto van a destinarse al pago de pensiones. Este año, el año en que estamos, prácticamente es un poco más de 1 billón de pesos. El año próximo, el 23, junto con lo que se llama pensiones no contributivas, pero que es el programa de adultos mayores, se van a destinar aproximadamente 1,4 billones de pesos para sufragar, tomados del presupuesto, esas dos pensiones, la del 73 y las de los adultos mayores. Pero todavía quedan más de 5 millones de trabajadores y empleados que pueden pensionarse con la ley del 73. En esas condiciones, pues, ¿qué recomendó en ese momento el doctor Carlos Ramírez? Iniciar el ahorro para el futuro lo antes posible. Todos aquellos que menosprecien empezar a ahorrar para su pensión se van a encontrar con una sorpresa sumamente desagradable. Ahora bien, otros problemas. La informalidad de la economía mexicana. La población económicamente activa en México es alrededor de 55 millones de mexicanos, de los cuales 20,500,000 están registrados en el Seguro Social. Es decir, 35 millones de mexicanos trabajan, o a veces sí o a veces no, pero no están en la formalidad. En consecuencia, lo más probable es que no puedan cumplir con los requisitos mínimos para obtener una pensión. Eso nos deja a México como un país donde prácticamente 2/3 partes de sus adultos mayores no van a tener una pensión ni van a tener el servicio médico, sea en el ISSSTE o sea en el Seguro Social. ¿Y qué va a pasar con esos? El Estado no puede dejarlos ahí a que mueran en las calles. Va a tener que tomar recursos que no los habrá en suficiente cantidad. ¿Por qué? Porque al haber menos hijos, hay menos jóvenes y menos nuevos trabajadores que no van a poder, que no aportarían, no existirían esos. Alguien dirá, bueno, Ángel, pero la economía puede mejorar la productividad, es cierto,
lo están haciendo otros países. Pero resulta que México tiene 30 años con no poder aumentar la productividad total de los factores que se llaman. Es decir, somos un país que trabaja muchas horas en el año, pero somos muy malos en términos de la productividad. Y eso nos lleva a que vamos a ser un país de viejos, pero pobres, achacosos, sin servicio médico y sin pensión. Pero estas cosas que le estoy diciendo, el doctor Carlos Ramírez se los dijo a los diputados, se los dijo a los senadores, se los dijo a profesionales de los seguros, a cuanto grupo le pedía que fuera, iba y les decía, señores, esto y esto. Nadie le hizo el menor de los casos. Nadie. Y sale el año pasado López con una engañifa ahí de una supuesta modificación a las pensiones y al seguro y que ya era el problema resuelto. No es cierto. Es una mentira eso. Y le voy a dar nada más un dato. Se dice que en 10 años al 2030 la aportación va a ser el 11.8 de los patrones, etcétera. Pero hay una cosa muy curiosa. La aportación de los trabajadores, que debería ser importante, va a permanecer constante. La misma que está haciendo desde 1997. Dice uno, no puede ser esto, sí, porque las cifras o los cálculos actuariales son muy claros. Voy a darle algunos, a ver si lo encuentro entre tanto papelero aquí. Vamos a ver. Resulta que para que una persona pueda obtener una pensión de, vamos a decir, del 60% de su último salario, debe de estar aportando cada mes de su salario bruto, de todo lo que recibe como salario, del salario base de cotización por 30 días, el 15 o 16% durante 30, 35 años. Pero en México, la gente que empezó a cotizar desde el 97, que ya tendría ahorita 25 años y que tendría el número de semanas para pensionarse con su cuenta individual, resulta que porque es el 6.5% lo que se aporta o que se ha aportado en todo ese tiempo, apenas le alcanzaría para el 25-26%. Es decir, una persona, eso se llama valor de reemplazo, una persona que hubiese estado trabajando esos 25 años y que su último salario fueran 20,000 pesos, a lo más podría aspirar si no hubiera dejado de trabajar. Es decir, que 6 meses se va por acá, no, que hubiera trabajado de manera permanente, contribuyendo con el 6.5, él el 1.125. De esos 20,000 pesos solamente le tocarían 5,000 pesos. ¿Se imagina usted el problema que va a ser cuando en 5 o 6 años más tengamos 250,000 al año, gente que se vaya a pensionar y reciba una miseria de la cuarta parte de su último salario? ¿Se imagina usted el problema político? Pero ahora ahí le va otra cosa para que vea la gran debilidad que tenemos en nuestro sistema de cuentas individuales, porque la clase política no se ha decidido entrarle a este problema. Creo que es conocido para usted que la sociedad los economistas lo ponen en práctica, así lo hacen, así dividen a la población, a los contribuyentes, lo dividen en deciles, es decir, la décima parte de esa población. Y va del 1 al 10, los del primer decil son los más jodidos y lo del décimo decil son los cabajanes, son los que reciben más. Bueno, los beneficiarios del gasto público en pensiones en México, de ese gasto público que tiene que tomarse para pagarle las pensiones, la mitad
un poco más de la mitad, del 52%, se lo llevan los del 10º decil. Es decir, los que ganan pachocha. El 52%. Quiere decir que hasta ahí los jodidos están jodidos más. Y estos problemas existen desde siempre. Y la clase política nada dice de esto. Luego viene otro problema. Se creó el sistema de cuentas individuales, seguro social, pero no se incluyó a los gobiernos estatales, a los gobiernos municipales, a las universidades públicas, que es una bomba de tiempo. Y por allá están los privilegiados, Petróleos Mexicanos, Comisión Federal de Electricidad, el sector financiero, NAFI, la Banca de Desarrollo y el Seguro Social. Y esos problemas, repito, existen. Desde el 97, cuando se creó este sistema de las cuentas individuales, ya existían esos problemas. Y la clase política voltea para otro lado. ¿Qué hay que hacer entonces? Primero, empiece usted a preocuparse por su futuro, revise su estado de cuenta y si no lo ha recibido puede ir a su Afore para que le entreguen la última copia, la más reciente. Se la tienen que entregar cada 4 meses, 3 veces al año. Y ahí pregúntele a un contador amigo lo que significa lo que está ahí. Y empiece usted a aportar lo que se llama ahorro voluntario. Porque nomás es el 6% que se aporta y usted le descuentan el 1.125. Quiere decir que si usted es una persona que gana 20,000 pesos, el 1% serían 200 pesos y el 0.125 serían 25 pesos. Quiere decir que su única aportación son 225 pesos, cuando debería estar aportando el 15%, cuando menos de eso. Pero ya le aportan el 6%, aporte usted el 10%. Aporte usted el 10% como cosa perdida y dentro de 20, 25 años posiblemente se vaya a pensionar si ha empezado a trabajar hace 2 o 3 años en su Afore y cotizar en su Afore, quizá con el 60, 65% de su último salario, cuando ya tenga 70 años. Es la única salida que tiene, porque estos cobardes diputados y senadores no se van a preocupar por hacer esto. ¿Por qué? Porque hay que hacer un cambio profundo de la legislación laboral, de la legislación de seguridad social. Todo hay que cambiar. Hay que tomar medidas valientes, duras, difíciles. Por eso vaya preparándose. Ahora, si usted tiene 60, 61, 62 años, es evidente que usted tiene derecho a pensionarse con la ley del 73. Hágalo. Hágalo ya. Asegure usted su pensión. Asegúrela ya. Que le van a dar el 80% de lo que tendría derecho de, vamos a suponer que sea de 100 pesos, le van a dar 80, pero usted podría seguir trabajando con la misma empresa mediante su CFDI o en alguna otra parte. Porque va a venirse ese tsunami del cual habló en noviembre del 17 el doctor Carlos Ramírez. A partir de este momento, usted no puede fingir que no sabe de la gravedad del problema de las pensiones o de construir su futuro. Espero que la parte del viernes y la parte de hoy haya sido suficientemente clara para al menos dejarle a usted la inquietud de que debe empezar a preocuparse por construir su pensión, porque esa pensión, por magra que sea, por pequeña que sea, le garantizaría a usted un seguro de gastos médicos mayores. Es decir, usted tendría, vamos a decir, acceso al servicio médico en el seguro o en el ISSSTE. Que algunos dirán, oye, pero ¿cómo voy a ir yo al ISSSTE? Bueno, pues vete al Ángeles o vete al ABC, nomás que tienes que pagar allá.
Eso es lo que yo podría comentarle hoy de las pensiones. Y por favor, no haga caso de esos juicios catastrofistas de que el presidente puede apropiarse y va a... No, por favor. Y esas personas que escriben esas cosas tan a la ligera como los dos casos que mencioné, les suplicaría que antes de escribir eso, revisen bien y lean cómo funciona esto, las particularidades del sistema, y donde sí se excedió Enrique con el PRI de Alito. Concibes, Enrique, a la CTM, puntal, sector obrero del PRI, apoyando eso, por favor. Como diría aquel, no me eches inglés, no me eche inglés. Por eso, el tema de las pensiones es un tema complejo. Es un tema que no, bueno, sí permite, pero que no debería permitir juicios tan ligeros. Eso de decirle, es que perderían los trabajadores el ahorro, no es cierto eso. Eso no es cierto. Entonces, pero es que López puede violar todas las leyes, eso no es cierto. Eso es falso. Que lo intente, eso es otra cosa. Pero no olviden que cada día que pasa, López pierde poder. No lo va ganando. Cuando llegó al gobierno, cada día que pasaba aumentaba su poder. Pero ya está terminando su cuarto año de gobierno. Y va para abajo, va para abajo, va para abajo. Dentro de un año, cuando ya esté casi definido el candidato de Morena a la presidencia, nadie va a apelar a López. Acuérdese usted de mí. Acuérdese usted de mí. Entonces decir que se va a apropiar de eso y lo va a utilizar para el Tren Maya, para Dos Bocas, para sus programas asistenciales, por favor, seamos serios. Las personas que participamos en espacios públicos, sea en las redes o sea en noticiarios radiofónicos o televisivos, o escriben en los periódicos, yo ya no escribo, ya me levantaron, me salí yo de Excelsior, ¿verdad? Y pues no caen ofertas donde me digan, oye, ¿quieres escribir, Ángel? Pues claro que yo querría, pero pues ya ven cómo está el asunto, ¿verdad? Entonces, hay que tener cuidado antes de escribir cosas tan a la ligera. Y yo no sé realmente, conozco a Alito, como conozco a panistas, conozco a perredistas, a morenistas también, los conozco. Aquí hay que señalar lo siguiente. Jamás imaginé que alguien llegaría a tener tanto poder como es el que le asignan a Alito en este tema de las Afores. Creo que ahí, repito, Enrique, te excediste. Pero bueno, o sea, habrá que ver si tu pronóstico y tu juicio tiene sustento. Mi opinión hoy es que carece de todo sustento, pero respeto lo que tú has escrito. Muy bien, señores, muchas gracias. Gracias por su paciencia de un tema árido, de un tema no fácil. Espero haber sido claro, haber podido ser claro. Si no es así, entren a la CONSAR. La CONSAR tiene documentos fáciles, de fácil acceso y además muy didácticos. Y está toda la colección de presentaciones que hizo el doctor Carlos Ramírez durante su encargo al frente de la CONSAR. Ahí las puede encontrar. Y recientemente están los documentos, estos muy largos, muy técnicos a veces, de los apuntes sobre el SAR, que también hay 5 nada más, no sé por qué los dejaron de publicar, pero son buenos documentos. Como digo, un poco técnicos, difíciles para quien no está familiarizado con el tema, pero están ahí las presentaciones del doctor Carlos Ramírez que las podrán leer. Y acabo de enterarme, porque no hicieron publicidad, o al menos yo no la vi, de un seminario o de una reunión que hubo, un seminario, el 19º, en Punta Cana, en la República Dominicana, desafíos y soluciones para las pensiones de hoy y mañana. Y ahí hay un documento del doctor Carlos Ramírez, muy interesante, y apenas lo acabo de imprimir y encuadernar,
y le voy a dar una revisión de aquí al fin de semana. Hay presentaciones ahí de Banco Mundial, de alguien de la OSD, un especialista del Reino Unido en materia de pensiones, de tal manera pues que con esto me mantengo al día y hay que seguir lo que dice y hace y piensa, si es posible esto, la CONSAR. Y no le hagan caso al bulto, dice muchas babosadas que luego ni se acuerda. Pero eso de que voy a revisar eso. ¿Qué hicieron? Alguien le dijo al presidente que es que las comisiones de las Afores hay que bajarlas por decreto y tomaron como referente 3 países, pues cuyos sistemas de pensiones no tienen la antigüedad, tienen mucha más antigüedad que el nuestro, Chile, Estados Unidos y Colombia, y por decreto pusieron creo que 0.54% y creo que ya andaba en el 0.95 la comisión de las Afores por sus servicios. Aquí se corre un riesgo. Si el gobierno federal insiste en bajar esa comisión, puede llegar a generar una situación de pérdidas permanente en las Afores y ellas cerrarían y ahí vete a ver a ver quién te administra tus fondos. Algunos dirán es que esa es la intención del presidente para crear una Afore única y manotear. No es tan fácil, no es tan fácil. Pero en fin, muchísimas gracias pues.